Muy buenas tardes a todos los compañeros de IRAP 2. Ahora, como actividad, teníamos revisión de los formularios de categorización que ustedes han llenado. La anterior semana vimos que no había, ya estaba todo claro, entonces podríamos ir revisando por grupo, en orden. Por ejemplo, el primer grupo, no sé si podría subirlo a... Eso no lo subieron a plataforma, ¿no? Los cuestionarios ya lo subieron. No, ingeniero, no estaba habilitado para presentar. Pero ahora se puede compartir, Marco, desde su computadora de ellos. Sí, se puede. Ya. Entonces vamos con el grupo 1, por favor. Las diapositivas todavía no las tengo bien. Ya, pero ellos comparten, después te lo suben, ¿no? ¿Es posible? Pueden compartir ellos directamente. Eso es, ingeniero. Bien, a ver, empecemos, por favor. Vamos poniendo el tema, ¿qué actividades? A ver, sería importante que todos los alumnos que están en clase puedan habilitar su cámara de sus celulares, ¿no? Para que veamos si evidentemente están en clase o por ahí ponen su imagen y luego se van a dormir, ¿no? Entonces, un mecanismo de control de la asistencia en clase es que todos habiliten su cámara y se los pueda ver por un lado. Por otro lado, es preciso que vayamos, mientras asistimos en clase, ir viendo para fines de evaluación quienes hacen seguimiento a clase, quienes participan en clase. Entonces, a partir de ahora, todos le vamos a pedir que habiliten sus cámaras de sus celulares o de sus computadoras, como el medio que ustedes están usando para que asistamos a clase. Muy bien, gracias por esa aclaración. Entonces empezamos con el grupo 1. ¿Puede empezar a explicarnos el llenado de su formulario? ¿Quién va a comenzar hablando? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Quiere que le vayamos explicando sobre cómo lo llenamos? Sí, claro, de eso se trata, ¿no? Ya, primero, en el formulario teníamos el título de nuestro proyecto, que es la construcción de la carretera doble vía Montero-Villa Tunari, en el cual empezamos rellenando los datos del representante legal. En este Ya, caso, nuestro proyecto es construcción de carretera doble vía Montero-Villa Tunari, ¿ya? Siga.
Sí. Ya, adelante. Luego empezamos rellenando los datos del representante legal, que en nuestro proyecto es Carlos Hugo Aguilera Araú, con carnet de identidad 5067017 Santa Cruz, y especificamos el domicilio legal, número de celular, correo electrónico, como también dando un testimonio público que avala ser representante legal. A ver, explíqueme eso, por favor. En el testimonio él avala, dice que yo, ingeniero Carlos Hugo Aguilera Araújo, en calidad de representante legal de Sinohydro Corporation y representante de la elaboración del formulario de categorización, doy de la veracidad de la información detallada en el presente documento y asumo la responsabilidad en A caso ver, no se pueda. para que todos los grupos vayamos conversando y vayamos fijándonos en nuestros proyectos, vamos a empezar a ver observaciones en este primer cuadro. ¿Qué dice el primer cuadro? Datos del representante legal, ¿sí? El proyecto es construcción de carretera doble vía Montero-Villatunari, ¿sí? ¿Quién está a cargo de la construcción del proyecto, de la carretera? En este caso sería el ingeniero, la carretera? el director de... En sí es el que está a cargo es la empresa, pero como director de la empresa. La que ejecuta la empresa, ¿no ve? Sí, sí. ¿Sí? Sí, el ejecutor es una empresa, ¿no es verdad? Así es. Pero ¿quién es el dueño del proyecto? El dueño del proyecto sería el representante legal, pues el que Ya, figura ahí. Sí, pero no creo que Carlos Hugo pague los 200, 300 millones de dólares, ¿no? ¿Quién paga esa plata? Ah, no, pero eso se va a hacer a través de un financiamiento. Creo que ahí abajo igual aclara. Seguramente, ¿y a quién le van a financiar entonces? ¿A Carlos Hugo? ¿La carretera va a ser privada? ¿Va a ser de Carlos Hugo? No. ¿De quién va a ser la carretera? Estas son las fallas. Cuando yo les dije hagan descripción del proyecto, y yo me imagino que todos deben tener errores así, pero está bien, estamos para eso. La carretera, ¿quién es el representante de la carretera? ¿La ABC? ¿Puede ser? Sí, podría. Sí, ¿no? La ABC es del gobierno, porque es un crédito. Entonces eso sería como representante legal del gobierno directamente. ¿Qué es lo que queremos aprender? Queremos aprender cómo se llena el formulario, ¿no es verdad? Entonces, y esto va a ser similar para todos los grupos. Entonces, si bien algunas cosas nosotros lo vamos a dar nominal simplemente, ¿no es cierto? Pero el representante legal de la carretera va a ser la ABC, el director ejecutivo del ABC. Vamos a suponer que el ingeniero Carlos Hugo Aguilera Araú es el director ejecutivo de la ABC. Vamos a suponer, ¿no es verdad? Porque hay muchas cosas que vamos a suponer acá, por orientarnos, pero el representante legal del proyecto es la ABC. ¿Sí? No vamos a poner nombres por, digamos, yo soy representante legal cuando no tengo competencia y no puede ser, es el Estado. Y en función de eso vamos a ir viendo cuáles son los documentos. Entonces está muy bien, Carlos Hugo Rivera, muy bien, documento tanto, es el representante legal. El domicilio legal es una carretera que une dos departamentos, ¿no es verdad? Así es. Entonces la autoridad es una carretera nacional. Repetimos, es la ABC y tendrá su oficina en Santa Cruz, cuando la actividad esté en Santa Cruz, o tendrá las oficinas en Cochabamba, ¿no? Entonces, el nombre no interesa, los datos del nombre está bien. Domicilio. ¿Cuál es el domicilio legal? Pero aquí ahí serían las oficinas de
centrales, supongo, ¿no, ingeniero? Ya supongo, ahí no hay problema, ya ponemos en la oficina los correos, teléfonos, ahí no hay problema. El problema está en el segundo punto. O sea, en el cuadro eso dice testimonio público que avala al representante legal. Ya. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el testimonio público que avala al representante legal del proyecto? No de quién va a ejecutar el proyecto, ¿no? Porque más abajo ya veremos quién va a ejecutar el proyecto. Aquí habla de quién es el dueño del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el testimonio, cuál sería el documento que avala a Carlos Hugo Molina, Carlos Hugo Aguilera, que es el representante legal, digamos, del proyecto? Es un proyecto público del Estado. Y si es un proyecto público del Estado, irá a ser la resolución ministerial de designación como director ejecutivo de ABC. En este caso, el testimonio público que avale ser el representante legal va a ser esa resolución administrativa o resolución ministerial de designación del director ejecutivo de ABC, y designado por, ¿quién lo designaría él? Sería como representante de la empresa, ¿no? Todos los días ustedes lo ven en la prensa hablando. Y en el tema del COVID está encargado de la paz. El El ministro de ministro. Públicas, ¿no? Entonces va a ser o sea, ese es el documento que acredita que él es representante legal del proyecto, ¿no? Porque el dueño del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas. El ejecutivo encargado es la ABC, ¿no? Y entonces quien funge como representante legal del proyecto es, en este caso, entonces el director ejecutivo de ABC. El documento público que lo avala como representante legal es la resolución ministerial de designación y posesión en el cargo de director ejecutivo. Entonces, eso es lo que tenemos que escribir ahí. Ahí no se escribe declaración jurada, no es un testimonio público, una declaración jurada no es un testimonio público. En ninguno de los casos que ustedes, de todos los proyectos que hay, corresponde a esos datos que han puesto, pero está muy bien, digamos, está muy bien, así es como aprendemos, para eso estamos acá. ¿Se entiende el tema en ese punto? Sí, ingeniero. Ya entonces ustedes pueden acceder a una resolución ministerial de designación de cargo y de ahí nomás se pone, ¿no es verdad? Resolución ministerial número tanto de designación o nombramiento de director ejecutivo del ABC y acta de posesión de tal fecha. Esos son los documentos, en este caso, que avalan su condición de representante legal. Para el caso de ustedes, porque ahí va a variar, depende de la actividad o el proyecto. Muy bien, con esa aclaración, entonces veamos la forma de trabajar en eso y acomodar eso, ¿ya? Sigamos en el punto número 2, ¿no? Ya, ingeniero. En ¿Ya? el punto número 2, colocamos los datos del consultor ambiental. Muy bien. En este caso, como representante, sería, ahí pusimos el nombre, el ingeniero Fernando Montero. Ya no, Colocamos todos sus nombre datos de encima. ustedes, ahí no hay problema, de cualquiera de ustedes, no de uno del grupo. Eso es solamente imaginativo nomás, ¿no? Sí, Ya muy ingeniero. bien, va el nombre de uno de ustedes, su carnet, despedido, luego El registro de renca, que también el más o menos, domicilio, ¿sí? el domicilio de quién ahí, del Del, consultor. sí, sí. ¿Ya? Muy bien, ahora yo hago una pregunta. ¿Ustedes en qué semestre están? Séptimo.
Promedio, séptimo, ¿no es verdad? Muy Sí. bien. Entonces ya ustedes están pensando en ser consultores ambientales, inmediatamente se titulen, ¿no es verdad? Para hacer, para tramitar la licencia ambiental de una carretera, no puede ser un consultor individual, ¿no es verdad? No está en condiciones eh, eh, para ni siquiera le permitiría el reglamento de RENCA para que un consultor individual llene un estudio de evaluación de impacto ambiental para una actividad de este tipo. Entonces tiene que ser una persona. ¿Qué tipo de persona sería? Una persona jurídica. ¿Ya? Entonces va a ser, aquí los datos del consultor, dice. El consultor ambiental va a ser una sociedad, ya sea cualquier tipo de sociedad, ¿no? Puede ser una sociedad SRL, una SA, no sé, un conjunto de sociedades. No sé si hablamos un poco con ustedes de las sociedades comerciales. Hay muchas sociedades comerciales, como ser sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades responsable limitada, sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas, ¿no es verdad? Entonces, ¿a quiénes el ejecutivo del ABC va a contratar para que haga los documentos ambientales, ¿no? Mediante una invitación pública, ¿no es verdad? Claro que en la anterior gestión lo hacían con directo, nomás los contratos, ¿no es cierto? Pero las normas básicas de contratación, de acuerdo con la ley SAPCO, la ley de fiscalización y control de los recursos del Estado, estos tipos de contratos se hacen por licitación pública o invitación directa en función del monto que implique el costo de cada documentación ambiental o del trámite de la licencia. Entonces, en ese entendido, ¿qué es lo que hace el director ejecutivo de la ABC? Contratar los servicios de una consultora ambiental. Y no puede ser individual, tiene que ser una empresa. En este caso, ingeniero, pondríamos el nombre de la empresa Entonces, en este consultora caso, o el nombre del representante legal de la empresa. de la empresa, sí. Entonces, Fernando Montero Bedia, que supongo es uno de ustedes, ¿no? Sí, Va el nombre de él, ya, pero como representante legal de la empresa. ¿Sí? sí, El domicilio de la empresa, cuando habla de domicilio legal, el teléfono de la empresa, el correo de la empresa, ¿no es verdad? El registro RENCA de la empresa, porque la empresa, la consultora ambiental, va a tener su RENCA, ¿sí? Ahí esos datos es de la empresa consultora. Todos ustedes se imaginan que van a tener una empresa consultora. Quieren mayor apoyo ahí, entonces ustedes van al registro de consultores ambientales y entonces ustedes al reglamento y ustedes ahí ustedes van a ver que para hacer una licencia ambiental de este tipo, para tramitar una licencia ambiental de este tipo, es una empresa. ¿Por qué? Porque tiene un equipo multidisciplinario de profesionales que se requiere para hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental de este tipo de actividad obra o proyecto. ¿Está bien? sí, ingeniero. Muy bien. ¿Continuamos? Ya. En el tercer caso iría entonces los datos de la empresa quien va a ejecutar el proyecto sería, ¿no? ¿Qué dice ahí? En razón social, el nombre encargada el nombre de la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Claro, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Depende cuando se hace una licitación.
usted puede hacer la licitación para la construcción de la carretera, donde incluya el trámite de la licencia ambiental y vaya por responsabilidad de la empresa, ¿no? Y entonces la empresa va a ser la ejecutora. O puede ser que el ABC lo tramite la licencia ambiental y le entregue a la empresa la licencia ambiental. Cuando nosotros hacíamos los análisis, les encargué a ustedes hacer los análisis de la ley del medio ambiente, el reglamento de prevención y control ambiental, gestión ambiental y los reglamentos modificatorios del 2018 y 2019, aquí está, por ejemplo, una de las explicaciones. El gobierno, para liberarse de muchas obligaciones como esta, entonces modificó los trámites atentando contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero eso no es nuestro tema. Entonces, aquí yo lo dejo alternativo. Aquí, si ustedes quieren, y tal vez para tener mayor experiencia, pueden poner los datos, si quieren, de la empresa ejecutora del proyecto, ¿no? De la que va a ejecutar el proyecto. O si quieren, pueden poner los datos del ABC. Depende de ustedes. Entonces, para tener un mayor criterio, más amplitud en las cosas, pueden poner los datos de lo que han puesto ahí, pero razón social, dicen. Entonces, ahí tendría que ser empresa ejecutora, porque si nosotros nos vamos hacia arriba, lo correcto sería que pongan los datos a ver, ¿cómo podemos subir al comienzo, por favor? Entonces nos vamos, ¿qué dice aquí? Más arriba, al proyecto, vámonos. Aquí, ¿qué dice el proyecto? Y ahí está el escudo, más, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Construcción de la carretera doble vía Montero-Villatunari. El proyecto, entonces, es la construcción de carretera. El dueño del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas. El que financia el proyecto es el Ministerio de Obras Públicas. La unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas es la ABC, ¿no? Entonces, bajemos al punto 3, por favor. En consecuencia, los datos acá abajo deberían ser de la ABC, ¿no? Y entonces vamos a poner, dice, la razón social. Entonces escribimos la empresa. El sector, si es carretera, es público, sí o sí es público, no es privado. Ya dirección, domicilio no interesa. Aquí en Fundempresa, ya, ¿qué dice? Registro de Fundempresa. Y entonces nos vamos, la ABC es una entidad pública descentralizada o desconcentrada del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, ahí no registra. Al ser una entidad pública, no lleva registro, ¿no? En todo caso, tendría que llevar la resolución ministerial que crea la empresa, la ABC, ¿no? Que se va a crear esa mediante una resolución ministerial o en su defecto mediante un decreto supremo, ¿no? Decreto supremo de tal fecha, ¿no? Entonces, obviamente, como entidad desconcentrada va a tener un NIC perfecto, ¿no? La fecha será la fecha de creación de la empresa. Entonces, y eso es nominal, eso es imaginativo solo de ustedes, no vamos a ubicar los datos reales de cuándo se crea la ABC, pero es solo para tener posición en el tema. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ingeniero, vamos a cambiar. En sí, nosotros estábamos poniendo los datos de la empresa que iba a ejecutar. Entonces, iba a ser una empresa privada que iba a ejecutar el proyecto. Claro, está bien, yo sé que ustedes lo entendieron así, ¿no? Y es posible, pero para no equivocarnos, aquí estamos poniendo los datos de la ABC, del dueño del proyecto, ¿no? Y el dueño del proyecto es la ABC. Listo, ingeniero. Ya, muy bien. Continuemos, vamos al cuarto punto. En el cuarto punto sería la identificación y ubicación del proyecto.
Ya. En este punto marcamos el inicio, o sea, Está bien. Sí, los dos sí, eso es últimos puntos. descriptivo, nomás no hay Sí. problema. Pasemos. Vamos bajando. Eso también, toda la parte técnica, ¿no? Vamos a identificación del proyecto. De todo sector. Sector transporte, sector caminero, Ya. ámbito del proyecto rural y, y el área del proyecto como marcamos como otro porque no era ni área protegida ni tío. Eso estoy pensando ahorita. Bueno, no es tierra comunitaria de origen, ¿no? No, como ya hay la primera vía y el objeto del proyecto es hacer la segunda vía para la completación de la doble vía, Ya. no es ni Y protegida aquí ni... donde dice tierra fiscal, tierra privada. En esa parte creo que es solo tierra fiscal porque es parte, o sea, Sí, es como que territorio del Estado, ¿no? del Estado, Todas sí. las carreteras son tierras del Estado. Entonces, ¿será tierra fiscal o será tierra del Estado? Bueno, no importa, pero el criterio que ustedes manejan, ahí manejaremos como tierra fiscal, si quieren, ¿no? Porque ahí viene a ser del Estado. O sea, hay dos cosas aquí, ¿no? Las tierras fiscales evidentemente son de dominio del Estado, pero son susceptibles de que el Estado puede otorgar en propiedad a, a las tierras, a las comunidades campesinas, ¿no? O en adjudicación, también en propiedad por adjudicación a las personas privadas. Las carreteras son de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, y quien maneja y administra es el gobierno, que esas no las puede ceder ni entregar a privados, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, hablamos del derecho de vía. Cuando se define una carretera, y si, por ejemplo, una carretera tiene que pasar por propiedades privadas, el Estado tiene que indemnizar a las propiedades privadas, así como expropiarles el terreno y adquirir el derecho de propiedad de ese suelo, ¿no? Entonces vienen a ser de propiedad del Estado, son simplemente como aclaración, ¿ya? Muy bien, pero ahí podemos poner ahí una X en fiscal, digamos. Con la aclaración que venga, podríamos poner una X en fiscal. Sigamos. Aquí ya describen las actividades, tampoco vamos a entrar en el aspecto técnico, sigamos. En esta parte igual sobre los objetivos del proyecto, la vida útil, Etapas del proyecto. la etapa del proyecto, el Ya, nivel de categoría, que en este caso sería una categoría 2 que va a requerir de un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. ¿sí? Ahí lo ubicaron ustedes en categoría 2. Sí, ingeniero, está en la lista. Bueno, si está ahí no nos podemos enojar pues con el decreto, ¿no? El decreto está ahí, es para cumplir. Ya, muy bien. Sigamos, fuente de financiamiento tampoco. Declaración jurada, a ver, suba más arriba. ¿Qué dice ahí? Yo, coma, Carlos Hugo Aguilera Araúz, en mi calidad de representante legal, ya sería en mi calidad de director ejecutivo, lo que sea, del ABC, ¿no es? Sí, sí, en este caso sería ya como él, como director de la ABC, eso cambiaríamos. Pero ahora, y abajo, ¿qué dice? Representante legal y responsable técnico. ¿Quién es el responsable técnico? Es la consultora ambiental.